Vuelta a clases también en la óptica Estela Ginchuk, con la promoción que más conviene a tus ojos y a los de toda tu familia. Te cuento que durante marzo hay descuentos especiales en lentes de sol, de receta y de contacto para niños, adolescentes y adultos. Vuelta a clases en óptica Estela Ginchuk, una nota que hará ver mejor a toda la familia. En los 5 locales en Montevideo y los 2 que tiene abierto en todo el año en Punta del Este. Me gustaría ir a tribuna para saber qué opinan. ¿Sí, Álvaro? No, una pregunta al abogado, porque yo supongo que la familia debe estar bastante preocupada con esto y con mucha incertidumbre, porque si a esta persona mañana vienen y le dicen que está de alta, vaya a saber si no va por más, no se queda quieto solo con lo que hizo, saber cómo está la familia. Bueno, más que la situación de la familia, de la cual no soy vocero ni representante, yo creo que es un tema que nos tiene que preocupar a todos, porque sea un tema de salud, sea una medida curativa que finalmente se imponga si se entiende que hay inimputabilidad, o sea una condena que no existiendo cadena perpetua en Uruguay algún día va a terminar. Obviamente el tema es que si los procesos que se llevaron a cabo en uno u otro camino no cumplieron con el objetivo principal, que es recuperar a esa persona, si es que eso es posible, es una preocupación que nos tiene que llegar a todos, que nos tiene que preocupar a todos, porque hoy o hace un año fue David Fren, pero la verdad es que puede ser cualquiera de nosotros, seamos o no miembros de la colectividad judía. ¿Fede? Sin intención de generar alarma pública, me pregunto, ¿no? Más allá de este homicidio en concreto, también se encontraron hace un año atrás o dos un chico en Salto, casualmente muy cercano a Paysandú, con ropas neonazis. Hubo un grupo en Uruguay que actuó también muchos años, que fue, gracias a Dios, desestabilizado, digamos. Y quería saber cómo viene, si ustedes han tenido investigaciones sobre este tema, y también aprovecho el espacio, como bien decía Victoria, los crímenes de odio que se han generado también a la población trans, que tampoco del Ministerio de Interior han tenido ningún tipo de respuestas. Yo no estoy al tanto de ningún tipo de investigaciones de esa clase, pero lo cierto es que recuerdan aquella frase de Bertolt Brecht, ¿no? Que decía, hoy llevaron a los comunistas, pero no me importaba porque yo no era comunista. Exacto. Y así llevaron una cantidad de gente que no me importaba porque yo no formaba parte de esos colectivos hasta que me llevaron a mí. Esto es más o menos lo mismo. Hoy es un integrante de la colectividad judía, mañana puede ser una persona que por su sexo, opción sexual, en fin, por cualquier motivo, sea atacada también. Y creo que ahí es donde nos tenemos que centrar. Tomemos la dolorosa experiencia o el doloroso recuerdo de todo lo que pasó con David para trabajar en pos de los valores que él mismo en su vida diaria practicaba, que eran la tolerancia. Tenemos en línea en este momento al rabino de la nueva Congregación Israelita de Montevideo, a Daniel Dolinsky. Muchas gracias por esta comunicación. Buenas tardes a todos ahí en el estudio y a todos los televidentes. Bien, simplemente nos gustaría una reflexión de su parte, conmemorándose este aniversario del fallecimiento, o del crimen. Sí, exactamente. Eso creo que bien vale la aclaración y marcar la diferencia. Exacto. Porque no es simplemente que David se murió y que sea bendito su recuerdo, sino que también estamos hablando de una situación novedosa en el Uruguay. Yo personalmente no soy uruguayo de nacimiento, vengo de la Argentina, pero realmente, lamentablemente, a un año todavía tenemos demasiadas preguntas, demasiados interrogantes, diría, en función de aquello que hace a la cuestión humana. Gracias a Dios ha movilizado a toda la sociedad lo que ocurrió allí en Paysandú, pero lo más importante es que no solamente nos movilicemos en aquel momento hace un año o ahora en el aniversario, sino todos los días, y nos demos cuenta que nuestro desafío es construir una sociedad de iguales, una sociedad de respeto mutuo todos los días en lo cotidiano. Y creo que uno de los puntos importantes, lo decía hace un ratito el abogado en lo que yo escuchaba de la familia, creo que es muy importante que la justicia actúe, que realmente los canales y los carriles que se deben recorrer se recorran y de tal manera que realmente todos nos quedemos con la sensación que como sociedad creamos los anticuerpos para que situaciones como esta no se repitan, y también nos ponemos como sociedad todos en la idea de que no le pasó a un judío o a la comunidad judía, si bien fue el objetivo del asesino, le pasó a toda la sociedad uruguaya, y creo que eso también es muy importante que hoy
en un momento de reflexión lo tengamos medianamente claro. Por supuesto. Ahora, usted, su experiencia justamente, ya que la menciona usted mismo, de provenir de Argentina, ¿no? Sé que no tiene mucho sentido hacer comparaciones, pero tal vez de lo que usted pueda haber experimentado en Argentina, este tipo de crímenes, ¿lo hace más excepcional en nuestro país? Mira, el gran problema, a ver, uno solo alcanza, o sea, el hecho de que alguien se anime a decidir que porque un prójimo con la condición de judío, la condición de musulmán, de cristiano, de blanco, de negro, cualquier otra condición que tenga, a mí, como no me gusta, entonces me tomo la atribución y el derecho de decidir sobre la vida, sobre el destino del otro. Eso es un tema fuerte en cualquier sociedad. Y yo creo que lo que a mí me dio como aprendizaje mi tarea rabínica en la Argentina, en función de distintos momentos que hemos vivido en la Argentina en relación al antisemitismo, es que lo más importante es la lucha por la justicia, porque la impunidad y la no justicia son un caldo de cultivo, son el punto a partir del cual otros pueden aparecer sintiendo que todo vale y se puede, y hasta legitimar de alguna manera. Y eso es trasladable, ¿no?, a la impunidad que va en todas las direcciones, no solamente un crimen de odio, va el que mata para robar 200 pesos. Podríamos incluir aquí la violencia de género. Ni que hablar. Cuando queremos construir una sociedad, realmente tenemos que preguntarnos desde dónde lo hacemos, y justamente no es en la dialéctica, sino en las acciones cotidianas que todos nosotros como miembros de la sociedad tenemos. Ahora, aun cuando se sigan, como se siguieron en el caso de Peralta, enseguida estaba preso bajo pericias y se dispuso sentencia, aun cuando el camino sea a través de una recuperación en un hospital psiquiátrico o en caso de que se reviera la pericia que lo declarara inimputable y hubiera una nueva pericia que lo llevara, que resultara en imputabilidad y le hiciera seguir el camino de la penitenciaría, ¿no?, común. Hay seguridad, acá se ponía en juego el alta en un psiquiátrico o la rehabilitación en un sistema carcelario. Cualquiera de las dos vías, de alguna manera, ¿tienen, a su entender, esa sensación de justicia? Es una pregunta profunda, porque creo que en los caminos de la justicia claramente damos una señal, y la segunda señal para mí está en la creación de anticuerpos a través de traer estos temas a la cotidianeidad de la educación, cómo formamos a las próximas generaciones en temas como estos, en lo que tiene que ver con la convivencia o el encuentro con el otro. Yo creo que en tiempos de tanto individualismo, de tantas rivalidades, nos está faltando esto del compañerismo y de construir sociedad en cuanto al encuentro con el otro, y creo que eso también debería ser parte de lo que nuestro sistema de construcción de sociedad nos permita transitar. Sin ninguna duda, personalmente, yo creo que, sin entrar en disquisiciones de justicia, ¿no?, del sistema judicial, creo que tenía absoluta conciencia de lo que quería hacer, se levantó claramente buscando una persona o un grupo de personas determinada, o el primero de un grupo determinado de personas, no el primero que se le cruce. Así y todo estaría absolutamente mal, pero digo, creo que también somos nosotros en la interpretación, digo, aquí el sistema judicial tendrá que hacerlo, en la interpretación de cómo posicionamos esta situación, este caso, en dónde lo ponemos, y de ahí en adelante tendremos que ver, o sea, cómo salimos, ¿no? Porque creo que a esto entramos todos juntos como sociedad y tenemos que salir todos juntos como sociedad. O sea, no es un problema del colectivo judío, no es un problema de otro colectivo, si estuviéramos hablando de algún otro tipo de violencia o de situación. Creo que es la hora de que reflexiones como la que ustedes están llevando adelante hoy, o la que nosotros estamos llevando adelante hoy, nos abran los ojos para ver, bueno, yo siento muchas veces, yo lo digo en la comunidad, nuestros hijos y nuestros nietos nos están mirando, y qué es lo que están esperando de nosotros, o sea, qué país, qué sociedad le vamos a legar a ellos en función de situaciones como esta. O sea, usted, no lo quiero interpretar mal, pero de alguna manera lo que está planteando es que de seguirse con la inimputabilidad, que es hoy lo que de alguna manera es la pericia que toma el juez,
nos interpela menos entonces como sociedad, porque se trata de un loquito suelto. Exactamente, eso es lo que interpretaste correctamente. Bien. Nos pone en un lugar donde, y bueno, ¿qué podíamos hacer? Si era loco, entonces, claro. es como que nos libera de alguna manera, nos saca un poco de presión, lo dijiste perfectamente, nos mete en un lugar de decir, bueno, es una situación, ¿cómo puedo yo prever que un loco se va a levantar un día? Me parece que le quieren hacer una pregunta, Rabino, desde el panel. Rabino, yo lo quiero por un momento, digamos, quitar de esa zona de su razonamiento en el que vincula, digamos, la justicia, el cese de la impunidad con la finalización de este tipo de prácticas. Y se lo planteo en este sentido. Quienes seguimos este tipo de noticias por la prensa internacional sabemos que quienes practican este tipo de homicidios, de atentados, no temen a la justicia. Si van a morir, saben que ellos dicen que los esperan no sé cuántas vírgenes en el cielo y ríos de vino y qué sé yo. Y si no mueren, ellos saben o sienten que están cumpliendo algo que tiene que ver con la guerra santa o una cosa así. Por lo tanto, el temor a la pena, digamos, la posibilidad de que el sistema judicial aplique una pena, ¿usted cree que en este caso es el disuasorio final o eficiente para terminar con este tipo de prácticas? A ver, yo creo que hay dos carriles en su pregunta y creo que ambos pero muy interesantes. El primero tiene que ver puntualmente con el asesino y su psiquis o sus pensamientos. Yo creo que es probable que en ese escenario podamos cambiar podamos cambiar muy poco al próximo que pueda sentir que lo quiere emular porque está cerrado cerebralmente a una idea fundamentalista. Pero sí creo que por el otro lado podemos hacer mucho y tiene que ver con que cómo nosotros de alguna manera tratamos a aquel que comete este tipo de situaciones, este tipo de asesinatos, si queda en la impunidad o queda en un problema de locura, como decíamos recién, de un loquito, creo que es más fácil, digamos, sentir la liberación del peso de una sociedad que tiene que sentirlo como su gran desafío. Yo creo que hoy el gran desafío de las sociedades, a veces no vamos a poder evitar algunas cosas, pero sí vamos a poder ver cómo nos vinculamos con esto en el pre y especialmente en el post. O sea, cómo seguimos viviendo como sociedad, ¿cuál es el ejemplo que seguimos dando en nuestra conducta posterior? Porque, ¿saben lo que pasa? Muchas veces, después de que pasan estas cosas, aparecen otros fundamentalismos. Otros que tienen que ver con decir, bueno, hay que matar a todos los que piensan de determinada manera, o hay que, no sé, eliminar determinadas formas de pensar, y entonces quizás caemos en una situación en la cual volvemos a generar una sociedad de extremos. Y creo que lo más importante acá es cómo seguimos construyendo en libertad, en democracia, entre pares, entre personas que creemos en la vida, que sentimos cuáles son los valores supremos, que ponemos a la familia, a la vida como un valor supremo, y quizás vamos a reducir, probablemente no podamos evitar que haya siempre alguno que crea que sí, que lo van a estar esperando 70 vírgenes cuando se inmole, pero sí creo que por ahí podamos lograr que haya una sociedad que lo aísle o que lo vea realmente como algo negativo. Entonces, termine siendo minoritario entre minoritarios. ¿Qué sé yo? Es un desafío, como dije al principio, es un desafío de todos los días. Y salvando las distancias, pensando en una violencia más cotidiana, que no llega a la acción concreta, pero eso de que la sociedad aísle al violento no es lo que estamos viendo todos los días. Basta que en el tema que sea, se pronuncie a alguien con violencia contra un colectivo, una persona o lo que fuera que es diferente al que está hablando, para que tenga un apoyo inmediato a través de las redes, ¿no? O sea que en esa cotidiana es donde hay que estar mirando sin duda. Rabino, muchísimas gracias por esta nota. Bueno, aparte, solo quería una cosita más. Aparte, uno de los grandes peligros de esto es que generemos una sociedad tan disociada, donde cada uno de nosotros defienda su propia posición en un lugar de extremismo, y entonces, en vez de darnos cuenta que nos une, nos vamos a dar con la cabeza contra la pared, dándonos cuenta de aquello que nos separa. Y creo que el desafío de este tiempo es unirnos atrás de causas que nos hagan realmente
levantarnos cada día sintiendo que podemos ser un poquito mejores. Así que les agradezco hoy por favor, que muchas estén gracias tratando a este ustedes. tema y ojalá nunca más tengamos que hablar de situaciones como esta, pero sí que sigamos creyendo que con la educación y con valores y con buenas conductas estamos a la altura, sin ninguna duda, todos los que formamos esta sociedad, de construir una muy buena. Que así sea, Rabino Daniel Dolinsky, muchas gracias por esta telefónica. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. Bien. Un detalle histórico que no es menor, pero claro, Daniel, por su condición de argentino, quizás se haya olvidado, nosotros seguramente no. Año 1987, el nazi Paladino, ustedes lo recuerdan, cuando con escopeta recortada mata a 2 ciudadanos, hiere a otra, iba por una cuarta. Lo digo porque está muy en el pasado, pero no tanto. Yo creo, volviendo a la idea inicial, y en todo caso, como siempre, enriquecida por el aporte de todos los demás, a mí me parece que el desafío que tenemos como sociedad es que este crimen no quede impune. Y cuando hablo de impunidad, no solo me refiero al perpetrador del hecho, que está bajo la égida de la justicia, está privado de libertad. Sí, ¿por qué se habla de impunidad? Si en realidad Claro. el hombre está sometido a la justicia. Es más, voy a razonar por el absurdo. Podemos llegar incluso a la conclusión de que el hombre esté preso porque, bueno, es imputable. Juguemos un segundo. Y desde alguna perspectiva, que el crimen aún permanezca impune. Porque de alguna manera, lo que ambientó esta posibilidad, el desencuentro con el otro, el tener al otro inicialmente como un enemigo, como un adversario, como alguien a temer, a despreciar, a odiar, es esa la batalla que tenemos que dar día a día, constantemente, en cada ámbito que nos toca vivir. Es ese, me parece, el gran desafío que tenemos como sociedad, como colectivo, y si me apurás, incluso como humanidad. Bien. Desde Tribuna, ¿quieren decir algo, José Luis? ¿Quién tiene el micrófono, por favor? Ahí va. Sí, yo quería decir que en realidad también nosotros tenemos que ver que en el tema de los crímenes de odio y todo este tipo de circunstancias que tienen que ver con el ataque por cuestiones raciales, por cuestiones religiosas, nos queda mucho por incluso reconocer cuando estamos frente a una situación de ese tipo. Nos queda mucho por entender cuáles son los procedimientos que hay que seguir para combatir ese tipo de cuestiones. Y nos queda mucho por entender qué tipo de sanciones están establecidas para eso. Y acá hoy estamos como más enfocados, digamos, a la última etapa, que es la de la pena, que sin duda tiene que ver mucho con ese proceso de elaboración de la persona cuando está cometiendo un crimen de odio. Pero yo creo que de alguna manera meternos en el cómo se sanciona esto. Fíjense que nosotros estamos frente a un caso en el cual la conducta esa típica, antijurídica, se produce, es decir, la conducta está. Todos sabemos que está contra la paz social, contra el ordenamiento jurídico, es decir, la conducta del delito se produjo, es típica, es antijurídica. Lo que no hay es el último elemento. Y sin embargo, aún así nos permite llevar a cuestionarnos de si esto es un crimen de odio o no. Yo creo que ahí está la gran discusión que tiene que darse. ¿Pero quién cuestiona si es un crimen de odio? No, porque en parte es lo que decía el rabino, ¿no? Es decir, si consideramos inimputable a este sujeto, podríamos llegar a determinar de que es un caso de locura simplemente y de que en realidad no hay un crimen de odio, cuando en realidad yo creo que la discusión tiene que ser de que pese a que hay un inimputable, el crimen de odio existió. Entiendo el planteo. Perfecto. Yo creo que, Alejandro decía por allí, bueno, este crimen no puede quedar impune. Yo quiero vivir en un país donde ningún crimen quede impune. Entiendo la significación que tú le das a esto, pero me parece... No, desde ya. Es como cuando yo digo, hoy deseo que tengas un buen día, no significa que deseo que el resto de los días sean pero me malos. parece que el punto es más sencillo, ¿no? El punto es decir, ¿qué nos está pasando con el otro? Con las diferencias del otro. ¿Por qué no puedo aceptar que el otro sea diferente? ¿Por qué... En las redes sociales, vos traías un tema que me parece que es clave. No acepto que el otro opine diferente. Y como opina diferente, digo que es gordo, digo que es flaco, digo que es negro, digo que es judío. Me parece que pasa por ahí y pasa además por una cuestión que nosotros podemos visualizar y que podemos manejar. Porque quizá todo lo demás es mucho más complejo, pero cómo yo reacciono frente al otro, al que tengo al costado, al que tengo en la tribuna, al que tengo en el panel, al señor que me escribe en el Facebook y me dice que no le ha gustado lo que yo digo, pero en vez de decirme que no le ha gustado lo que yo digo, me pone un calificativo. Ese es el desafío, porque de esa manera, si trabajamos sobre ese punto, no van a existir más crímenes de odio contra nadie. Tenemos que cerrar, señores, una reflexión final de nuestro invitado.
Sí, básicamente creo que va en la misma línea de lo que decía el resto de los participantes, no dejarnos vencer por la apatía, por la medianía, por la velocidad de las noticias que recibimos todos los días, asumir un compromiso fuertemente personal, fuertemente en el ámbito en el cual actuamos, en nuestro trabajo o en nuestra familia o en los vínculos sociales que desarrollamos, para que este tipo de crímenes, los tipos de crímenes que van contra el otro por ser simplemente diferente a nosotros, no tengan más lugar. Creo que ese es el gran compromiso para todos. Muchísimas gracias, Rodrigo de León, por habernos acompañado en el programa. Por favor, gracias a ustedes. Hasta mañana.